Acompáñenme, hermanos, a Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, es un gozo oír tu palabra y ser corregido por ella. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en esta gracia, de ser purificados, Señor, para ser una iglesia sin mancha para ti. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, santifícanos y que podamos vivir para alabanza de la gloria de tu gracia. Amén. Bien, hermanos, el libro de Efesios es un libro que ha sido de mucha bendición para mi vida. No estoy despreciando los otros libros, sino que en la providencia de Dios es uno de aquellos libros en el cual he pasado más tiempo meditando y la Escritura es una gran bendición. Y el libro de Efesios no solo nos enseña con lo que dice, sino también con la forma en cómo lo dice. ¿A qué me refiero? Si ustedes han leído detenidamente Efesios o lo pueden hacer luego en sus casas, se van a dar cuenta que Pablo escribe a la iglesia, pero no empieza dándole mandamientos de cómo vivir, de cómo conducirse, de cómo vivir en santidad, de cómo vivir para la gloria de Dios, sino que él empieza diciendo lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de su pueblo. Recién en el versículo 4 él empieza con esos mandamientos, pero son mandamientos que se desprenden de las verdades que él ha mencionado hasta el capítulo 3. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Que un verdadero conocimiento del Evangelio y de la obra de Dios va a producir frutos en nuestra conducta, en nuestra vida. Algunos dicen, nosotros no queremos doctrina, a nosotros enséñennos cómo vivir solamente. Bueno, no podemos enseñar sin doctrina, porque el Señor lo hace así. La Escritura dice que cuando vemos su gloria, somos transformados a la misma imagen, 2 Corintios 3:18. Cuando vemos a Jesús y cómo es Él y lo que Él ha hecho, eso nos lleva a vivir para Él, a vivir en obediencia, a santificarnos. Por eso Pablo hace esto. Antes de hablar de la unidad de la iglesia, él menciona que Dios ha formado un pueblo. Antes de hablar de la santidad de la iglesia, él habla de que eligió un pueblo para que sean santos. Entonces él no empieza con mandamientos, sino empieza a decir lo que Dios hizo en Cristo. Y al contemplar y al entender esas cosas somos transformados. Y Corintios dice que el amor de Cristo nos constriñe sabiendo esto, que si uno murió por todos, entonces ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió. ¿Qué nos lleva a negarnos cada día a nosotros mismos y a vivir para el Señor? El entendimiento de su amor, de su obra. El amor de Dios nos transforma, la obra de Dios, el conocimiento del Evangelio nos transforma.
No podemos tener familias bíblicas si no conocemos el Evangelio. No podemos vivir en santidad si no conocemos el Evangelio. La iglesia no puede vivir en pureza si no conoce el Evangelio. Todo eso, toda la conducta y la vida de la iglesia se desprende de la obra de Dios. Y en estos pasajes que acabamos de leer, el Señor enseña una doctrina maravillosa, muy cuestionada hoy en día, rechazada, mal entendida, pero que tiene un propósito hermoso. Empieza así el versículo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestro Dios es un Dios que bendice, es un Dios bueno. Y sus bendiciones han alcanzado a todos los hombres, aún a sus enemigos. Porque la Escritura dice que Él hace salir su sol sobre los suyos, pero también sobre los malos, los ingratos. ¿Sí? Todos los hombres, toda la creación disfruta de sus bondades. Pero el Señor ha bendecido a su pueblo de una manera especial. Dice aquí, bendiciones espirituales. Hermanos, hay bendiciones de Dios que son terrenales y temporales, pero hay bendiciones que son espirituales y eternas, y no todos gozan de esas bendiciones, pero su pueblo sí. Y dice bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y es lo que el Señor dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. El Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra, porque allá hay corrupción. Haced tesoros en los cielos. Entender que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en el reino de Dios, nos va a ayudar a vivir como peregrinos y extranjeros. Al entender que estamos de paso y que nos dirigimos hacia una nueva tierra gloriosa en santidad, no vamos a establecer nuestro reino aquí y no nos vamos a conformar según los deseos de este mundo. Un peregrino y un extranjero está de paso. Sus costumbres son otras. Su forma de hablar, su forma de pensar. Ahora, lo triste es ver que muchos dicen ser cristianos, pero viven conformándose al mundo. Se visten como el mundo, hablan como el mundo, piensan como el mundo. ¿No se supone que somos peregrinos y extranjeros? Pero algunos dicen, no, sí, pero no hay que ser tan legalista, ¿no? Podemos. Por ejemplo, hay lugares donde los varones se ponen una especie de falda, ¿cierto? Imagínate que uno de nosotros los visita. Nosotros no nos vamos a vestir así. Y alguien viene y nos dice, oye, ¿por qué no te vistes así? Ah, porque no soy de aquí, soy extranjero. ¿Cierto? De la misma manera, los hijos de Dios no se conforman a este mundo. No andan como antes, porque tienen una ciudadanía celestial, en los cielos. Por eso Pedro dice, basta ya con el tiempo pasado, para haber vivido según sus deseos. Ya no. Ya no. Y aquí el Señor enseña algo maravilloso. ¿Por qué algunos disfrutan de estas bendiciones espirituales, de una herencia en los cielos, de vida eterna, de salvación, de comunión con el Señor, pero otros no? El Señor lo responde, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La Biblia, hermanos, enseña de que Dios
desde antes que los cielos y la tierra fuesen creados, Él eligió a los suyos. Él eligió a un pueblo. ¿Y para qué lo eligió? Si nos vamos a 2 de Tesalonicenses, verso 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué dice ese pasaje? Que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Hermano, si tú hoy estás disfrutando de la bendición de haber sido redimido, de estar limpio de tu pecado, de tener comunión con Él, de tener tu ciudadanía en los cielos, es porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, te escogió para salvación. Ahora, el pasaje no dice solamente, ni siquiera lo dice, de que Dios te escogió para que tú un día oigas el Evangelio y ya la decisión dependía de ti. No dice eso, ¿cierto? Dice que Dios te escogió para salvación. Maravilloso. Ahora, esto es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo? Ni siquiera existíamos, ¿no? Si no lo podemos comprender, sobrepasa nuestro entendimiento, pero es así. Nuestro Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, aquí siempre me gusta hacer una pregunta para siempre recordarme las doctrinas bíblicas y que el Señor me humille cada vez más. ¿Por qué el Señor nos escogió para salvación? ¿Por qué? Algunos creen esto, que Dios, como lo sabe todo, es omnisciente y conoce el futuro. Él vio que un día tú ibas a decidir por Él. Él vio que un día ibas a creer en Él y por eso te escogió. Y utilizan algunos pasajes para fundamentar ese argumento. Por ejemplo, uno de ellos se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces aquí dice que hemos sido escogidos según la presciencia. La palabra presciencia significa conocimiento anticipado. Entonces dicen, allí la Biblia está diciendo de que Dios conocía que un día tú le ibas a elegir, de que un día tú ibas a creer en Él. Entonces, al saber eso, te escogió para salvación. Tienen otro pasaje también, en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice así, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice, a los que antes conoció. Entonces dicen, ¿ves? Dios conocía que ibas a hacer. Dios conocía que ibas a creer en Él. Entonces la pregunta que surge es, ¿realmente la Escritura enseña
eso? Acompáñenme a 2 de Timoteo, que nos va a ayudar mucho para ver si este argumento es bíblico o no. Todo debemos examinarlo a la luz de las Escrituras. Entonces, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, este pasaje dice que el Señor nos llamó y nos salvó no por nuestras obras. Entonces, ¿por qué? Dice, según su propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hubo una gracia que nos fue dada en la eternidad. Y nuevamente, esto sobrepasa nuestro entendimiento, ¿no? Pero la Biblia lo enseña. Una gracia que nos fue dada en Cristo. Esa es la gracia de la elección para salvación. Ahora, cuando dice gracia, es porque fue una obra que no se hizo por algo nuestro. Porque si no, nuevamente sería deuda, recompensa. Es clarísimo este pasaje. No conforme a nuestras obras. Dios no te eligió porque vio que ibas a tener buenas obras. Te escogió por gracia para salvación. Por gracia. Además, ¿qué es la fe? Un don de Dios, ¿verdad? Efesios 2:8 lo enseña así. ¿Cierto? ¿Sí, hermanos? ¿O no? Sí, muy bien. Entonces, si alguien dice que Dios vio que un día tú ibas a creer en Él y por eso te escogió, ¿dónde queda la verdad de que la fe es un don? ¿Cómo es que Él vio que yo iba a creer si la fe la da Él? No me escogió porque vio que yo iba a creer, me escogió para un día darme fe, para salvarme. Y eso humilla, y es glorioso ser humillado. Porque cuando somos humillados, nuestro corazón se inunda de acciones de gracias y de alabanza para el Señor. Porque no fuimos nosotros. No fuimos nosotros. Ahora, entonces queda la pregunta, ¿qué hacemos con el pasaje de Pedro y Romanos que habla de una presciencia, de un conocimiento anticipado? ¿Cierto? Algo tenemos que hacer porque son pasajes que están en la Biblia, no podemos quitarlos, no podemos sacarlos. Muy bien, la palabra conocimiento no siempre significa saber en la Escritura. A veces la palabra conocimiento se utiliza para hablar de una relación íntima de amor. Por ejemplo, Génesis capítulo 4. Versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ya el día de la creación había pasado, ya habían sido tentados, ya habían caído, ¿cierto? Pero ¿por qué dice aquí, conoció Adán a Eva? ¿No que ya la conocía? ¿No que ya la había visto? Es que no está utilizando la palabra conocer como un saber, sino que está utilizando la palabra conocer para hablar de una relación íntima de amor. Por eso luego dice, la cual concibió, quedó embarazada. Está hablando de esa relación de amor. Por eso, cuando la Escritura habla de que Dios nos escogió según su presciencia,
está hablando de que Dios nos escogió porque nos amó desde antes de la fundación del mundo y se agradó en entrar en una relación de amor con nosotros. A los que antes conoció significa a los que antes amó. Por eso a Jeremías le dice, con amor eterno te he amado. Y Oseas dice, os amaré de pura gracia. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, pero es algo maravilloso. Dios nos amó y se agradó en salvarnos, en entrar en una relación de amor. Pero no debemos de pensar que ese amor lo merecíamos porque es gracia. Otro pasaje para seguir viendo esto, Amós. Amós capítulo 3. Dice el Señor, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dice el Señor que solamente había conocido a Israel. Ahora la pregunta es, ¿acaso Dios no sabía que habían otras naciones? ¿No sabía el nombre de las otras naciones? Claro que lo sabe. Él sabe el nombre de todas las estrellas y no va a saber qué naciones hay en la tierra. Entonces, ¿por qué dice solamente a vosotros os he conocido? Porque está utilizando la palabra conocer como una relación de amor y de pacto. Por eso Deuteronomio, capítulo 10, dice lo mismo, pero usa una palabra diferente. Deuteronomio 10, verso 15, dice así, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. En Amós dice, solamente a vosotros he conocido, y acá dice, solamente a vuestros padres he amado. Porque es lo mismo. Y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Entonces, la elección de Israel, a veces el Señor lo pone como un conocimiento, como un conocer, porque está hablando de una relación íntima de amor. Entonces, cuando Pedro y Romanos dice a los que antes conoció o elegidos según la presciencia, está hablando que fueron escogidos, elegidos, porque Dios los amó desde antes de la fundación del mundo. Como en Romanos capítulo 9, cuando el Señor dice, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y en ese contexto se está hablando de elección. Pero ¿por qué dice amó cuando viene hablando de elección? Porque la obra de elección es una obra de amor. Yo les confieso, hermanos, que cuando yo inicié en conocer los caminos del Señor y por ahí escuché hablar de la elección, tuve miedo, me dio temor. Hasta que un día un hermano enseñó cómo esta elección está íntimamente relacionada con el amor de Dios. Y mi alma descansó, y mi alma se gozó. Y desde entonces es una doctrina de la cual no me avergüenzo. Porque como vamos a ver luego, tiene implicaciones prácticas para la santidad de la iglesia. No es una cuestión solamente teórica. No. Es una verdad de Dios que afecta nuestra vida. Cuando Dios escoge es porque Dios amó. Es maravilloso, es maravilloso. Deuteronomio,
capítulo 7. Realmente, hermanos, habría mucho para hablar de este tema, es precioso, pero por el tiempo no podemos hacerlo, ¿sí? Así que el Señor nos ayude. Verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es lo que Dios hizo con Israel, lo escogió para hacer su especial tesoro. Ahora, esto tiene una gran enseñanza para nosotros porque la Biblia también nos llama pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. ¿Sí? Somos su especial tesoro, somos su pueblo. Él nos escogió para eso. Ahora, algo muy importante es que el pasaje no dice que Dios escogió a Israel por ser un especial tesoro. Dice que los escogió para ser especial tesoro. Es decir, no había virtud alguna en nosotros para que Dios nos escoja. Porque algunos piensan que Dios vio en ti alguna virtud para escogerte, pero la Escritura no enseña eso. Por eso el verso 7, dice así: no por ser vosotras más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Se lo deja claro el Señor, para que no piensen que fue por algo en ellos. Eran los más insignificantes. Y lo mismo sucede con nosotros. Corintios dice que Dios escogió lo vil y menospreciado de este mundo. ¿Entendemos eso? Pero si pensamos que Dios nos escogió por algo que vio, entonces no estamos creyendo que éramos lo vil y menospreciado, sino que hubo alguna virtud en nosotros. Pero no es así. Luego dice el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por amor. No fue por algo en nosotros, fue por su amor de gracia. Y algunos dicen, sí, pero eso es solamente para Israel. No es cierto. Rápidamente acompáñenme a Romanos. Romanos es un capítulo, hermanos, que habla de la elección de Dios de una manera maravillosa y humilla, porque habla de las preguntas que naturalmente uno podría hacerse ante la elección de Dios, que son muchas. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, responde de una manera, poniéndonos en nuestro lugar como criaturas y poniéndolo a Dios como el Señor soberano, que tiene la autoridad de hacer lo que Él quiere y que todo lo que hace es justo. Entonces él viene hablando, en el verso 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y miren lo que dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Yo sé que algunas Biblias tienen un subtítulo ahí que dice la elección de Israel, y a veces eso realmente fastidia cuando uno quiere hacer una lectura, porque como que ya te pone prejuicios. Y eso está mal. Esos subtítulos no son inspirados, fueron agregados por el hombre. Así que es mejor que leas la Escritura sin considerar los subtítulos. Porque algunos ven el subtítulo y dicen, es que la elección solamente era para Israel. No, acá está diciendo que también los gentiles. Ahora, dice que de una misma masa, indicando que todos estábamos en una misma condición. No es que unos eran mejores que otros, todos estábamos bajo pecado, pero el Señor escogió salvar a algunos. Entonces es una obra de gracia. Volvamos a Efesios, capítulo 1.
Entonces dice el verso 4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como dice Romanos, los que antes conoció los predestinó, y dice algo, para hacerlos conformes a la imagen de su Hijo. La razón por la cual Dios escogió un pueblo es para santificarlo, para purificarlo. Y allí podemos sacar una pregunta que va a ayudar a examinarnos. ¿Cómo puedo saber si soy un elegido de Dios o no? ¿La santidad se está manifestando en tu vida? Si no, entonces no tienes ninguna autoridad o garantía para decir que eres un escogido de Dios, porque Dios escoge para santificar. Y si estás viviendo en el pecado y no estás creciendo en la imagen de Cristo, examínate. No es que Dios no pueda contigo, porque Dios es todopoderoso. Tal vez no has experimentado la salvación de Dios. Dice que escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Y hemos escuchado hace un momento que una de las manchas de la que pueden entrar a la iglesia de Cristo son los falsos maestros y el Señor los limpia. Pero las manchas también son nuestros pecados, nuestra imperfección, nuestra inmadurez. Porque somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún estamos en un estado de imperfección. Y el creyente aún peca, ¿cierto? Por eso Primera de Juan dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Ahora es bien importante lo que está diciendo, porque él dice, si alguno hubiere pecado. Es decir, si alguno ha caído. No está dando licencia para que vivamos en el pecado, sino dice, si alguno ha caído, abogado tenemos. Porque algunos usan la gracia de Dios como libertinaje. Dios perdona, Dios salva, Dios ya eligió, entonces vivamos en el pecado. Ese no es el pensamiento de la iglesia de Cristo. Primera de Juan 3, ustedes lo pueden leer, versículo 1, 2, 3, dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿sí? Se nos ha dado un amor tan grande que ahora somos llamados hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando le veamos, seremos transformados en la misma imagen, ¿cierto? Entonces, la Escritura enseña de que un día el Señor volverá. ¿Amén? ¿Están esperando eso? Amén. Entonces, cuando Él venga, seremos perfeccionados, seremos santificados. Pero el versículo dice, y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué está enseñando? Que una persona que verdaderamente cree que Jesús va a venir otra vez, vive en santidad. No es el que dice, aquel que anhela que Cristo venga no es aquel que canta Señor ven, o aquel que dice Señor ven. No, mira su vida. Si en su vida se está conduciendo con temor, con temblor, con reverencia y se está purificando, es porque sabe que Jesús vendrá. Aquel que dice que espera a Jesús, pero no se está purificando, el tal es un mentiroso. Así como las vírgenes que se prepararon para cuando iba a venir el esposo. Las que no se prepararon quedaron fuera. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Algunos dicen, sí, ya cuando el Señor venga seremos completamente libres del pecado. Es verdad, pero ¿ya empezó esa obra en ti? Porque no te engañes. Si hoy no amas la santidad y la justicia, no la amarás tampoco cuando el Señor venga. Te esconderás de Él. No podrás, pero querrás hacerlo. Querrás huir, pero no podrás.
Si hoy no amas la santidad, si hoy no amas la justicia, la comunión con Dios, entonces ¿qué vas a hacer en su presencia por toda una eternidad? Y Dios es justo. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el hombre que ama el pecado recibirá eso. Estar destituido de la gloria de Dios por toda una eternidad. Entonces la iglesia de Cristo, la iglesia escogida de Dios, vive en santidad, porque para eso nos escogió el Señor. Es triste ver tantos debates de la elección, de que si tú no crees tal. Y lamentablemente muchos de los que hablan de elección no tienen una vida santa. Hermanos, como les dije, la elección no es una cuestión teórica. No es una cuestión para los teólogos. Es una verdad para la iglesia, que tiene consecuencias en nuestra vida. Si Dios escogió un pueblo celoso, propio de buenas obras, entonces ¿cómo seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo? Por eso Romanos capítulo 6 dice el Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque versículos antes dijo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es una verdad, ¿cierto? Fuimos grandes pecadores, terribles pecadores, pero la gracia de Dios abundó, fue más grande. Pero algunos que no son de Dios, que tienen un entendimiento corrupto y que tuercen las Escrituras para su perdición, llegan a esta conclusión: bueno, si donde hay pecado abunda la gracia, sigamos viviendo en pecado para que la gracia de Dios se manifieste más. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Si Dios perdona, entonces no importa que vivamos en pecado. No, mira lo que dice él: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El Hijo de Dios ha muerto al pecado. Su viejo hombre ha sido crucificado. Su vieja naturaleza ha muerto. Tiene un nuevo corazón. Ha sido vestido de un nuevo hombre creado según la justicia de Dios. Por lo tanto, no puede vivir como antes. No puede. Porque es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado ya no se enseñorea del Hijo de Dios. Aún hay pecado en él, pues no ha sido perfeccionado, pero el pecado ya no es su Señor. Ahora quien reina es la gracia de Dios para la justicia. Entonces, podemos examinar esto: quién es parte de la iglesia y quién no. Veamos quién está conduciéndose en santidad y quién está sirviendo al pecado. Aquel que sirve al pecado no ha conocido la salvación de Dios. Y aquel que está viviendo en santidad, Dios ha empezado una obra en él y la va a perfeccionar. Pero otros dicen: sí, es verdad, pero poco a poco, ¿no? Sí, poco a poco, cada día, de gloria en gloria. Cada día un poco más, cada día un poco más, cada día un poco más. Algunos dicen poco a poco, pero lo dicen porque no ven nada en su vida. Ni siquiera ese poco. Pero el Hijo de Dios sí, poco a poco, cada día, siendo perfeccionado, siendo santificado por el Señor. Porque es su pueblo y prometió hacerlo. Prometió hacerlo. Y aquí, hermanos, hay algo tremendo. Dice que el viejo hombre ha
muerto. Porque algunos creen que el hombre posee aún dos naturalezas. Que tiene un nuevo hombre, pero también está el viejo. Porque dice que ha sido crucificado entonces. ¿No? Ezequiel no dice, quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. No dice, pondré un corazón de carne al lado del corazón de piedra. ¿Dice eso? No. El creyente tiene una sola y nueva naturaleza. Ahora, mira, entonces, ¿por qué peca? Porque aún está en un cuerpo que no ha sido glorificado. Y la evidencia de que tiene una naturaleza nueva es que el pecado no se enseñorea de él. Porque algunos utilizan esa teoría de que el hombre tiene dos naturalezas para justificar una vida de pecado. No es así. No existe tal cosa. No existe. O eres del Espíritu o eres de la carne. O eres de Dios o eres de... No, no lo eres. O tienes una nueva naturaleza o aún posees la vieja. Tenemos una nueva naturaleza, creada según Cristo Jesús. Y acompáñenme a Efesios 4, realmente nos queda poco tiempo, pero es un pasaje maravilloso que habla sobre la santidad del pueblo de Dios. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿cierto? Dios nos ha llamado, por lo tanto debemos vivir a la altura del Evangelio, a la altura del llamado. Y uno de los llamados es a vivir en unidad. Pero el verso 17 nos muestra otro llamado para la iglesia también. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El mandato de Cristo para su pueblo es que no viva como los demás que no le conocen. No podemos vivir como vivíamos antes, porque los impíos, nosotros éramos impíos también, teníamos una mente vana, pero ahora ya no. Ahora tenemos la mente de Cristo, por lo tanto nuestra vida debe ser distinta. Y dice ahí, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Puede haber un cristiano con el entendimiento entenebrecido? ¿No se supone que la luz de Cristo está en nosotros? Luego dice, ajenos de la vida de Dios. ¿El cristiano está ajeno de la vida de Dios? ¿No? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿El cristiano vive en la dureza de su corazón? ¿No se supone que ya tiene un corazón de carne? ¿Se dan cuenta? Un cristiano y un impío es completamente diferente. Tienen mentes diferentes, tienen corazones diferentes, por lo tanto sus vidas también son diferentes. No pueden ser las mismas. Y luego dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que pasa con el incrédulo. Mientras avanza en su pecado, su corazón se va endureciendo y perdiendo toda sensibilidad. Y cosas que antes le avergonzaban y que las veía como malas, ahora ya no. Se entrega cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero el Hijo de Dios no es así. El Hijo de Dios es transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Por eso dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Ves? A nosotros se nos ha enseñado de una manera distinta. Hemos aprendido a Cristo, le hemos conocido. El impío es ignorante voluntariamente, pero ahora nosotros le conocemos.
Y luego dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Hemos sido enseñados por Cristo, le hemos oído a través del Evangelio, por lo tanto ya no podemos vivir como antes. Ahora, aquí hay algo, hermanos, que quisiera que presten mucha atención y aquí voy a requerir de que ustedes puedan luego examinar esto por ustedes mismos detenidamente, porque no vamos a tener tiempo para hacerlo ahora. Veamos el verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si has leído bien ese versículo, ya estarías pensando que hay una contradicción con lo que dije hace un momento. Mencionábamos que el cristiano no tiene una vieja naturaleza, pero acá parece decir que sí, ¿no? Porque dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ¿cierto? Entonces, me está mandando a hacer algo que aún tengo. Bueno, lamentablemente, hermanos, no es una buena traducción. Y espero que esto no le choque a alguien. No quiero que piensen que me estoy revelando ante las Escrituras. No, lo que pasa es que la Biblia que nosotros tenemos, esta Reina Valera, no es la original. Tenemos que saberlo. Es una traducción de una versión griega. Por eso cuando nosotros vamos al griego, nosotros no somos expertos en el griego, pero hay buenas herramientas para hacerlo. Nos vamos a dar cuenta que dice otra cosa. Primero, cuando dice que hemos oído a Cristo, haber sido enseñados por Él, se utiliza una palabra que habla de un acontecimiento pasado único y que no se vuelve a repetir. Y segundo, aquí el verso 21 y el verso 22 están separados por un punto, ¿cierto? Y parece que no viene hablando de lo mismo. Pero en el original, o tal vez en la Biblia de las Américas o en la de Jerusalén, otras versiones, no recuerdo cuál, se nos muestra que el verso 21 y el verso 22 están conectados. Y lo que el pasaje está diciendo es que cuando oímos al Señor Jesucristo a través del Evangelio, en ese momento de nuestra conversión, fuimos enseñados por Él a que nos despojemos del viejo hombre. Cuando dice aquí, despojaos, en el original está hablando de algo que ya sucedió. Por eso, Colosenses, el pasaje paralelo, algunos han llamado a Efesios y a Colosenses como las cartas gemelas y tienen mucho parecido. Podemos ir a una e ir a la otra para interpretarlas. Es maravilloso. Miren cómo lo pone en el capítulo 3. Verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado. ¿Lo ven? Ahí está correcto. Se está hablando de algo pasado, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Esa obra de haber muerto al viejo hombre y de vestirnos del nuevo hombre fue algo que sucedió en nuestra conversión, fue un acontecimiento pasado. Por eso podemos vivir en libertad para la gloria de Dios y en justicia. Ya murió el viejo hombre. Aún quedan ciertas características de ese viejo hombre. Por eso se nos manda a santificarnos. Pero ese viejo hombre ha muerto. Ya no reina. Yo les ruego que puedan examinar este pasaje detenidamente en sus casas, usen ciertas herramientas, otras traducciones, y van a ver que lo que les estoy diciendo no es una mentira. Porque si no habría una contradicción entre Efesios y Colosenses, ¿cierto? Y tantos pasajes de la Biblia, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Su viejo hombre había sido crucificado. El viejo hombre y sus deseos ha sido crucificado, dice Pablo. Entonces el Hijo de Dios, la iglesia, tiene una nueva naturaleza. Y aquí dice que ha sido vestido
de un nuevo hombre, en Efesios 4:24, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y cuando dice creado según Dios significa creado conforme a la imagen de Dios, conforme a la santidad y a la justicia de Dios. Hermanos, ese corazón que se nos ha dado, esa nueva naturaleza que tenemos es conforme a la justicia y santidad de Dios. Por eso es imposible que un hijo de Dios viva en el pecado, porque tiene una nueva naturaleza creada según Dios. Entonces luego Pablo pasa a las aplicaciones prácticas. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Iglesia de Cristo, no estamos llamados a vivir en la mentira, porque la mentira es característica del viejo hombre. Y nosotros somos un nuevo hombre. Debemos andar en honestidad, hablar la verdad, los unos a los otros, no levantar falso testimonio del hermano, no hablar con exageración del hermano, ser honestos. Los falsos testigos es algo que Dios aborrece y abomina a su alma, dice. La lengua mentirosa y que causa discordia entre los hermanos. Cuando levantas un falso testimonio, estás levantando discordia entre los hermanos. Pero un hijo de Dios no está llamado a vivir así. Y si hay algo de eso entre nosotros, debemos de arrepentirnos y dejar toda mentira. Luego dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay una ira justa, que es a causa del pecado, una santa indignación. Una santa indignación. Pero no estamos llamados a enojarnos y a gritarnos por cualquier cosa y resentimientos por cualquier cosa. Luego va a decir que debemos de perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos en lo que es bueno, verso 28. Hermanos, oigan esto por favor. Cuando la Escritura dice que debemos trabajar en lo que es bueno, es porque hay trabajos que son malos, donde un cristiano no debe de estar. Trabajos que tienen que ver con el pecado, trabajos que impiden congregarte, trabajos que no le dan gloria a Dios. No puedes estar en eso. Igual, le digo esto a los que están estudiando. ¿Lo que estás estudiando glorifica a Dios? Yo conozco muchos hermanos que han dejado trabajos y estudios porque lo que le enseñan o le exigen hacer va en contra de la voluntad de Dios. Y tú dirás, ¿y de qué van a vivir? Ellos creen en la promesa de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. No contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Debemos de cuidarnos de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Aquí se podría decir muchísimo, tiempo no tenemos. Luego en el verso 5 habla de que toda fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría, ni aún se nombre entre nosotros. La vida inmunda es del impío. No estamos llamados a vivir así. Porque en el capítulo 5, verso 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y verso 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hermanos, Dios ha formado en nosotros un nuevo hombre. Amén. Para vivir en santidad, en justicia. Pero estamos en medio de un mundo caído. Dios no nos ha llamado a alejarnos a una montaña y hacer nuestra propia ciudad, nuestras propias escuelas. No, porque el Señor nos ha mandado, dice que nos ha enviado al mundo a predicar su palabra. Pero eso no significa que tenemos la licencia y la libertad de conformarnos a lo que ellos hacen. Por eso dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, hermanos?
Estamos en medio de ellos, pero no podemos vivir como ellos, hacer las cosas que hacen, pensar lo que hacen, porque el Señor nos ha salvado. No porque seamos mejores, sino porque el Señor nos ha salvado. Más bien reprendedlas. Hermanos, estamos llamados a ser luz y sal en el nombre del Señor. Pero no podemos ser luz del mundo si vivimos igual que ellos, si nos complacemos en lo que ellos hacen. Debemos reprender las obras de las tinieblas. ¿Y cómo se reprende las obras de las tinieblas? Alumbrando, predicando el Evangelio, viviendo como Cristo. Algunos piensan que es echando fuera demonios a cada rato. No, no. Es a través de la predicación del Evangelio. A través de vidas santas en el Señor. Amén. Hermanos, no estamos llamados a vivir como los otros gentiles. No. Porque Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Si Él murió, si nos amó de esa manera, ¿cómo seguir viviendo en el pecado? Amén. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura de nuestro llamado, a vivir en santidad. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad. Perdónanos porque muchas veces, Señor, damos un mal testimonio. Perdónanos y perfecciónanos, Señor. Límpianos de toda maldad. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo. Amén.